empezar porque no la había dado grabar, ¿sí? Entonces, para los que no se pueden conectar. Les estaba diciendo, ¿qué es el texto expositivo? ¿Sí? Lo que vamos a trabajar realmente es el artículo científico, pero para poder trabajar el artículo científico tengo que conocer qué es un texto expositivo, ya que de ahí surge el artículo científico. Bueno, entonces, el texto expositivo, ¿sí? Es un texto que es un tipo de discurso, ya sea oral o escrito, en el que expresa ideas, conceptos, hechos de una forma objetiva y precisa. ¿Por qué estoy diciendo objetiva y precisa? ¿Sí? Porque la información que nos está transmitiendo primero tiene que ser completamente verídica, comprobada, estar seguro de lo que estamos diciendo. Por favor, tratemos de mantener los micrófonos apagaditos para poder mantener concentración y no se puedan distraer. ¿Quién tiene? Anthony. Ya. Bueno. Entonces, les estaba diciendo de que debemos de manejarlo de una forma objetiva y precisa. Primero debe enfocarse principalmente o se enfoca principalmente en dar una explicación. La palabra clave es que es un texto de forma explicativo o dar información de manera explícita. Si yo a ustedes les quiero decir que hubo un accidente, yo no les digo hubo un accidente en la autopista, sino lo digo de esta manera. Iban dos vehículos en el cual se encontraron de frente, se produjo un choque causando o teniendo como consecuencia de que uno de los conductores del vehículo saliera volando por el parabrisas, se fracturara la clavícula, se fracturara la columna. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? No simplemente estoy dando algo general, sino de manera explícita. ¿Sí? El texto expositivo nos da a entender o nos da conceptos, nos da una información explícita. ¿Sí? Donde no sobrepasa, donde la situación o la parte más insignificante la deja a un lado. No, todo es importante, sobre todo es importante hablar, ¿sí? Ya sea una situación o un hecho, el texto expositivo se puede presentar de diferentes maneras. ¿Listo? El autor debe dejar de un lado la opinión general. ¿Por qué digo que debe de dejar de un lado la opinión general? Porque dentro de un texto expositivo, al momento de estar redactando un texto expositivo, así sea de forma oral, ¿sí? No debemos de dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque el texto expositivo es algo verídico y comprobado. Yo no puedo opinar, ¿sí? Mi opinión no es válida porque mi opinión no está siendo certificada por los entes pertinentes, ¿sí? Entonces, por eso no puedo dar mi opinión personal de acuerdo a lo que estemos hablando. ¿Sí? Siempre debemos de hablar en tercera persona, de manera singular. ¿Listo? Generalmente los textos se usan como una forma de divulgación, ¿sí? Por eso es que el artículo científico pertenece al texto expositivo, porque no puede dejar pasar absolutamente nada sin ser explicado cada una de esas partes. El texto expositivo tiene unas características. La primera de ellas es la estructura y su lenguaje. ¿Por qué la estructura y su lenguaje? El lenguaje que maneja, sí, el texto expositivo es un lenguaje técnico. Cuando estoy hablando un lenguaje técnico, me está diciendo que debo de tener en cuenta a qué contexto lo voy a emplear. ¿Sí? Si lo voy a emplear a un contexto de profesionales de la medicina, profesionales de salud, ellos emplean un vocabulario o tienen unas palabras completamente desconocidas a nuestro vocabulario coloquial, pero yo no puedo hacer un texto expositivo a un vocabulario coloquial, ¿sí? Siempre así vaya a ser dirigido a personas normales, personas de la cotidianidad, no debe de ser dirigido o emplear palabras vulgares o tener palabras como dice el dicho, no, ¿sí? Todo debe ser de manera técnica, mejor emplear las mejores palabras, hacer las mejores descripciones, ya que cada proceso que se va a ir empleando debe de tener su propia estructura, ¿listo? El lenguaje siempre debe de ser preciso, ¿sí? Yo sé que si estoy hablando en textos positivos, estoy hablando de explicar hasta lo más insignificante, pero de forma precisa, ¿sí? Si yo quiero decir que hubo un accidente y que el conductor salió volando por el parabrisas, ¿sí? Lo digo, pero de manera precisa, no voy hubo un accidente y hubo muchos heridos, se presentaron dificultades, pobre del conductor que presentó, no, digo exactamente lo que sucedió y cómo sucedió,
¿Listo? No le tengo que dar tantas vueltas a la misma situación o a la misma oración. Bueno, nosotros debemos de emplear las palabras o hablar del tema de una forma adecuada. ¿Por qué una forma adecuada? Sí, porque puede ser que ustedes estén exponiendo un texto expositivo sobre una discusión entre una pareja. No voy a emplear las palabras textualmente como las emplean ellos, si me hago entender. Siempre debemos de mantener el lenguaje técnico, ¿listo? Luego tenemos que tener en cuenta, la segunda característica es el contenido. El contenido del texto expositivo, ¿sí? O el objetivo que tiene un texto expositivo es dar una idea, exponer una idea, ayudar al lector, ¿sí? La mayoría de los textos expositivos que existen son de manera o pertenecen a los artículos científicos, a noticias, ¿sí? Porque son importantes. También podemos conocer textos expositivos o contenidos que se presentan en fotografías, en ilustraciones, en gráficos, en diagramas, en tablas, en cronogramas, ¿sí? Existen diferentes elementos o de pronto, a ustedes de pronto les interese conocer los elementos de la comunicación. Yo creo que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Como el receptor, el emisor, el canal, ¿sí? El mensaje, usted yo creo que eso ya lo conoce. Entonces, como ya podemos identificar cada una de las partes o los elementos de la comunicación, podemos partir a emplear. Bueno, me dicen si estoy hablando muy rápido o si me están entendiendo o no me están entendiendo hasta el momento. Simplemente estamos haciendo una pequeña socialización. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿No me entienden nada? Profe, no le entiendo, profe, no le escucho, profe, habla muy rápido. Los escucho en este momento antes de continuar. No, está hablando bien. Yo le entiendo toda la perfección. No, no, profe, está bien. Bueno, entonces voy a continuar. Estoy tratando de hablar súper pasado porque tengo el problema de hablar muy rápido. ¿Listo? Bueno, entonces después de que tengamos el contenido, la estructura, el lenguaje, vamos a hablar de la objetividad que podemos emplear nosotros, ¿sí? Por ello, el texto expositivo debe tratar un tema objetivo. Nosotros debemos de ser lo más objetivo posible. No podemos dar opiniones personales. No podemos decir que mi compañero o el que vio el mensaje opina eso. No, ¿sí? El texto expositivo es algo importante. Es algo donde dan información muy precisa. Por lo tanto, debemos de ser lo más objetivos posible. Durante la redacción del texto, ¿sí? Debemos de tratar de escoger o recoger la información apropiada, ¿sí? Cuando hablo de información apropiada, porque había dicho que el texto expositivo debe de explicar hasta lo más mínimo, lo más significante, no significa que voy a hablar de todo lo que dicen las demás personas, no. Debo de escoger la información apropiada, tener una excelente redacción para poderlo adecuar, ¿listo? Debemos de tener una idea central en el tema principal. ¿Por qué una idea central en el tema principal? Porque no sé si ustedes lo han notado, yo lo he notado muchísimo al momento de leer textos de mis estudiantes, que muchos me están hablando de algo y terminan hablando de otra cosa completamente diferente o pierden el hilo conductor del texto o se les olvidó la coherencia o no tiene ni el primer párrafo, ni el segundo, ni el tercero coherencia. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Debemos de hablar desde el primer párrafo hasta el último de la misma temática, ¿sí? Si yo quiero hacer énfasis en otra temática comparativa, lo hacemos como una cita textual, como un parafraseo, ¿sí? Cuando estoy hablando de una cita textual es cuando tomamos una oración que pertenece a otro autor o de otra persona, la colocamos entre las comillas, ¿sí? Y al finalizar entre paréntesis escribimos perteneciente o el nombre del autor en la página en que se encontró. Bueno, esto es muy importante. Cuando estoy hablando, la quinta característica es la contrastación de la información, ¿sí? Uno de los métodos que se usa al momento de la escritura de un texto expositivo es la discusión, la discusión de similitudes y diferencias entre temáticas expuestas. ¿Cómo así? ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de una discusión entre similitudes, por ejemplo, yo puedo redactar un texto expositivo sobre la opinión que tienen o sobre el análisis que se ejecutó debido a un, ¿cómo se llama? Un experimento científico, ¿sí? Entonces, yo de acuerdo a la evidencia o el
a la consecuencia o si fue productivo o no fue productivo ese experimento científico, voy a partir a hacer una constatación de información, ¿sí? Donde voy a tener en cuenta la opinión de autores, ¿sí? Personas que se encuentran completamente certificadas para hablar de eso, ¿sí? A tener una opinión. Entonces yo puedo hacer un texto positivo de ellos, no incluir mi opinión, ¿listo? Bueno, la sexta característica que tenemos, y yo creería que es una de las más importantes, la causa y el efecto, lo que yo voy a causar en ustedes y el efecto que van a poder tener, ¿sí? El texto positivo siempre, sobre todo, si la temática tiene que ver con las ciencias sociales o las naturales, se explican como las cosas que influyen mutuamente, pues, es decir, las causas, las relaciones que puede existir entre una causa y un efecto. Si yo estoy hablando de las ciencias naturales, por ejemplo, sobre, digamos, sobre los animales, la causa que yo puedo contraer en ustedes si yo digo que, por ejemplo, los tiburones están en vía de extinción, ¿sí? Primero tengo en ustedes una causa que es, se encuentran en vía de extinción, ¿sí? Y un efecto que es lo que usted llega a sentir al darse cuenta de que realmente los animales están en vía de extinción. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, introduciendo un hecho y después nombrar y analizar la causa que hicieron y lo que produjo, ¿sí? Lo que se llegó a producir por ese hecho. ¿Sí me hago entender? Si yo estoy diciendo, la causa en este caso, si yo estoy diciendo que los animales están, los tiburones en este caso están en vía de extinción, ¿sí? Yo estoy dándole a ustedes una causa, diciéndole pónganse tristes porque los animales están en vía de extinción. Entonces el efecto es ustedes ponerse tristes. ¿Sí me hago entender? Bueno, la estructura. La estructura del texto expositivo varía según la función de la temática. Si estoy hablando de ciencia, si estoy hablando de una información, digamos, no muy científica o no muy técnica, entonces varía muchísimo. Ustedes tienen que tener en cuenta esto y tenerlo siempre presente. La estructura del texto expositivo varía según la temática o la función de la temática. Bueno, tenemos una introducción, ¿sí? Dentro de la estructura tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura del texto, del texto expositivo, ¿sí? Entonces, la introducción, ustedes yo creería que ya pueden conocer qué es una introducción. Es la primera parte y en ella se describen los puntos que se van a explicar a lo largo del texto. La introducción debe ser explícita, debe ser explicativa, llamativa, para poder captar la atención del lector. Si yo estoy leyendo una introducción sobre la extinción de los tiburones, pero me hablan sobre unas cosas que no tienen nada que ver con tiburones, ya me perdió. Como lectora ya me perdió. ¿Sí? El objetivo es captar esa atención, captar que ustedes puedan estar ahí, comprender, que les siga interesando, que ustedes puedan tener un efecto según la información que yo les estoy transmitiendo, ¿sí? El desarrollo. El desarrollo pues es el cuerpo, el trabajo del cuerpo, los argumentos, la exposición donde usted va a explicar cada una de las palabritas que dijo en la introducción, donde usted va a hacer detalladamente y minuciosamente a dar a conocer cada una de las partes o lo que estaba nombrando en la introducción, ¿sí? La conclusión no es hacer un resumen de lo que estoy hablando, no. La conclusión es hacer una recopilación de información. Cuando yo estoy diciendo recopilación de información, no estoy diciendo que me hagan, que me recorten de ese punto a ese punto y no. Recopilación de información es un pequeño análisis de lo que usted está hablando, de esa pequeña conclusión que se puede llevar. Tenemos que tener en cuenta que un texto expositivo no se puede escribir así de la nada. Bueno, yo voy a hacer un texto expositivo sobre la contaminación ambiental. Si yo tengo información, si yo tengo textos que he leído sobre eso, lo puedo realizar, ¿sí? Pero no surge ningún tema, nada, no podemos surgir nada así de la nada, no se puede, porque es un texto expositivo, el texto expositivo debe de ser, ¿sí? Debe de ser muy minucioso, muy detallado, muy preciso, ¿sí? Por eso le estaba diciendo que el lenguaje que debemos de manejar debe de ser preciso. Bueno, ¿me están entendiendo hasta el momento? ¿Sí? ¿Súper bien? ¿O más o menos? ¿O quiere que me devuelva?
No, profe, estamos bien. Bueno, todo lo que les acabo de decir, todo lo que les acabo de nombrar, lo acabo de hacer para mostrarles qué es un artículo científico, qué es lo que vamos a tratar, ¿sí? Primero, antes de continuar con la explicación de qué es un artículo científico, les voy a dejar una tarea, ¿sí? Les voy a compartir primero un documento en pantalla, ahorita les voy a compartir un documento que ustedes van a tener que hacer un pequeño resumen, ¿sí? Me van a escribir lo más importante de ese documento, creo que tiene 5 o 6 páginas. Yo se lo resumí lo más que pude, pero ahora necesito que ustedes plasmen en sus cuadernos lo que puedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a socializar el día que tengamos que presentar nuestra evaluación. Bueno, entonces, yo se lo envío a cada docente, ¿sí? Los que me pertenecen, yo se los envío a mi grupo, los del profe Javier, los de la otra profe, yo se los voy a enviar. Bueno, no se preocupen por eso. Se lo envío, ustedes le van a hacer el resumen, pero recordemos que eso es un pequeño abrebocas de lo que vamos a socializar. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el compromiso? ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Sí? No, profe. Ah, Charito, entonces eres tú. Sí. Bueno, entonces, les estaba diciendo, ¿sí? Que vamos a tener un pequeño compromiso. ¿Cuál va a ser el compromiso? Yo creería que lo apuntemos de una vez porque hoy se nos olvida o no alcanzamos a decirlo. El compromiso después de que yo les explico a ustedes qué es un texto, perdón, qué es un artículo científico es, me van a buscar un artículo científico, entonces busquemos en internet. Escriban como compromiso, investigar un artículo científico, ¿sí? Lo van a imprimir, lo van a leer, ¿sí? 1, 2, 3 lecturas, le van a hacer un análisis minucioso a ese artículo científico y lo van a socializar, ¿sí? Al momento de que yo digo socializar, no es decir, perdón, no es decir, el artículo científico que yo escogí es sobre la contaminación ambiental, donde dice que el planeta está destruido y vamos a morir. No. ¿Listo? Necesito que ese artículo científico sea un artículo que usted, a mí me sorprenda, que yo diga, uy, se tomaron la tarea de investigar, se tomaron la tarea de hacer el análisis. Entonces, ese es el objetivo. Ustedes me investiguen un artículo científico, el que ustedes escojan, ¿sí? El que ustedes escojan, lo lean para que después lo podamos analizar y ustedes me puedan dar a conocer, ¿sí? Y después vamos a partir a hacer nosotros mismos un artículo científico, ¿sí? Estoy hablando de texto positivo para poder... Solamente es investigar qué es un artículo científico, nada más, profe. No, investigar qué es un artículo científico no, porque eso yo ahorita se lo voy a dar a conocer. Investigar un artículo científico. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a investigar un artículo científico y lo van a imprimir. ¿Listo? Para socializarlo la próxima clase. Bueno, ahora yo les voy a explicar a ustedes qué es un artículo científico. Entonces, partiendo desde una definición, un artículo científico es un informe escrito en el cual describe de forma detallada los resultados de una investigación. Profe, ahora sí se le está escuchando entrecortado. Ahora sí. No se preocupen, ¿sí? Igualmente, como estoy grabando la clase, yo les comparto el enlace. Listo, al finalizar la clase, yo subo a YouTube y les comparto el enlace. Bueno. Les estaba diciendo que el artículo científico es un informe escrito que describe de forma detallada los resultados de una investigación o un experimento, ¿sí? De un área del conocimiento, obviamente, un área en específico, ¿sí? ¿Su objetivo cuál es? Difundir y verificar estos resultados, ¿sí? Recordemos que yo puedo hacer un experimento científico, pero yo no puedo empezar a venderlo, empezar a compartirlo, si antes que las personas encargadas puedan venir, verificar, comprobar, hacer cantidades de pruebas y decir, bueno, sí, está correcto, está bien hecho, no vamos a tener consecuencias, no van a tener efectos secundarios, como lo es, por ejemplo, la vacuna del COVID, ¿sí?
Para poder presentar la vacuna tuvieron que hacer pues muchísimos experimentos científicos, muchísimas investigaciones científicas y las personas tuvieron que ir y verificar, las personas encargadas ir a verificar de que sea completamente verídico y que puedan ser presentadas. ¿Listo? Entonces, vamos a la información siempre del artículo científico debe ser de manera subjetiva y podemos difundir y verificar los resultados. Eso es lo que tenemos que aprendernos siempre, ¿sí? Las características de un artículo científico. ¿Cuáles son esas características del artículo científico? Pues hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas. Pueden ser escritos por uno o por más autores. ¿Por qué por uno y por más autores? ¿Sí? Si yo soy un científico en bioquímica, ¿sí? No, profe, yo no lo estoy. ¿Cómo? No le escuché. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló que no le escuché? Profe, yo no estoy entendiendo nada, no me entienden. ¿No me entiende lo que estoy diciendo porque se escucha entrecortado o no me entiende lo que le estoy diciendo? Angélica. Angélica, ¿no me entiende? Profe, usted habla y las palabras se le entienden muy lejos y no, o sea, se le entienden muy separadas. ¿Todos me están escuchando así o solamente Angélica? Yo escucho bien. Entonces, Angélica, en este caso es su internet, ¿sí? En este caso es en internet, no se preocupe, igualmente también vamos a ver, van a tener este video de la clase ahí en su conversación del grupo. Bueno, entonces nos quedan solamente unos minutos para que se nos cierre la sesión, ¿sí? Pero no me puedo conectar porque tengo una sesión pendiente la semana pasada con otro grupo a las 8, ¿sí? Recuerdan que la semana pasada hicimos 2 sesiones de matemáticas y por lo tanto yo no pude hacer la sesión con mi otro grupo. ¿Listo? Entonces, ¿me entendieron qué es un texto expositivo hasta el momento? Voy a seguir hablando de qué es el artículo científico. Si no llega a cerrar la sesión, no se preocupe. El tema yo lo voy a retomar la próxima sesión. ¿Sí? No se preocupen por eso. El tema yo sí vuelvo a retomarlo, vuelvo a retroalimentarlo y vamos a hacer un texto expositivo la próxima clase, un ejercicio. ¿Listo? Profe, una pregunta. El artículo que se debe imprimir, Ujú. que el análisis que se le haga, sí, algo así. Hay que hacerlo en el cuaderno. Sí, señora. Y esto es, ¿qué materia es? Porque pues, yo vi la vez pasada que vimos, fue matemáticas y Usted es el profe Javier, ¿sí? sí, señora. Español. Estamos en Oh, español, estamos en el texto expositivo. muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, si nos cierra la sesión, no se preocupe que yo vuelvo y retomo la próxima sesión. Bueno, en la próxima clase tomamos lo mismo. Esa va en las características de un artículo científico. Entonces, pueden ser escritos por uno o por más autores, ¿sí? Yo soy un científico, yo quiero tomar la investigación que hizo mi compañero y quiero escribir un artículo científico sobre lo que él hizo, porque yo estoy realmente interesado en explicar, en analizar todo lo que él hizo. Yo lo puedo hacer si soy la persona adecuada, si tengo mis títulos adecuados para poderlo hacer. Abordar un tema de interés científico es lo más importante, ¿sí? Se basan en preguntas de investigación. Siempre un artículo científico tiene una incógnita. En este caso, la incógnita Steven, profe, yo no entiendo sobre qué tenemos que hacer la próxima clase. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para poderles explicar qué vamos a hacer la próxima clase. El compromiso es investigar un artículo científico, ¿sí? Vas a investigar un artículo científico, vas a escogerlo, lo vas a leer. Hay muchísimos artículos científicos. Usted escribe en Google artículos científicos, los lee, ¿sí? Los lee muchísimo. Luego, en una hojita, en su cuaderno, va a sacar unos apuntes, va a hacer un pequeño análisis. ¿Cómo así que un pequeño análisis? Usted va a ver, va a revisar, ¿sí? Yo estoy haciendo un análisis sobre el mar, ¿sí? Digamos que, el océano. Que en el océano no se encuentran todos los animales descubiertos, entonces eso me llama la atención a mí.
Yo voy a sacar unas ideas, lo que usted, para usted, le parece lo más importante. Y eso es lo que me vas a hablar. Primero me vas a contar de qué trata el artículo científico que usted investigó, ¿sí? Después de que me hables de qué trata su artículo científico, me vas a decir qué le parece a usted lo más importante. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entendió? Steven, dígame sí o no. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, eso es lo más importante. Investigan un artículo, lo leen. Obviamente un artículo que les guste, que les llame la atención para que lo puedan hablar con fluidez. ¿Sí? Usted me va a contar de qué trató su artículo científico y luego me vas a decir cuáles son las ideas principales de ese artículo científico. ¿Listo? Eso es todo. ¿Tienen preguntas? Ahorita no les alcancé a compartir el documento. Ahorita les envío el documento del profe Javier. De una vez voy a subir a YouTube el video. Se demora bastante porque mi internet también está un poquito pesado, ¿sí? ¿Preguntas? Luis, ¿tiene preguntas? Tengo dos Luis. Profe, lo de matemáticas lo tenemos que subir al link que usted mandó. No, eso lo hablamos en la próxima sesión, no se preocupe, ¿sí? No se preocupe que igualmente ese tema todavía no lo hemos terminado, nos hace falta muchísimo por abarcar. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Está todo absolutamente claro como el agua? ¿Sí? Porque ya casi nos será la sesión. El trabajo ese se va a hacer en clase, se va a entregar en clase. Sí, ese trabajo yo lo voy a calificar en la clase de una vez. ¿Listo? La sesión siempre va a empezar a las 7 en punto. Yo soy muy puntual y Walter está de testigo a las 7 en punto. Siempre ingreso 2-3 minutos antes de la hora para que no perdamos muchísimo tiempo esperando que los demás compañeros se puedan ingresar y así podemos. Esos 5 minutos que perdemos esperando, pues son 5 minutos que realmente pues podríamos valorar más, pero igualmente no se preocupen porque yo entiendo, muchísimos tienen excusa por ingresar tarde, porque están trabajando, porque entran tarde, ¿sí? Entonces igualmente no se preocupen que para eso se graba la sesión. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Ya quedó todo claro como el agua porque se nos cierra la sesión en 1 minuto. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces se pueden ir desconectando, que les vaya súper bien. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que Dios los bendiga. Amén.